Pregunta de don Joan Saura Laporta. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señora ministra, como usted sabe, dentro de unas semanas se va a celebrar en París una nueva cumbre contra el cambio climático. Quisiera saber qué balance va a presentar el Gobierno en la estrategia global de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, senador Saura. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Señoría, la Conferencia de las Partes de París es una cita clave en la lucha contra el cambio climático. Somos 196 países los que tenemos que alcanzar un compromiso conjunto. El equipo negociador español trabaja intensamente junto con la Comisión Europea, con Naciones Unidas y con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, especialmente para facilitar este gran acuerdo global. España, junto con el resto de Estados miembros, se ha comprometido en la contribución más ambiciosa asumida hasta ahora, que es la que ha presentado la Unión Europea, reducir nuestras emisiones en al menos un 40% en 2030 sobre las de 1990. Y en estos 4 años este Gobierno ha cumplido todos sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. Ha puesto en marcha, además, una política efectiva de mitigación y adaptación en nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senador Saura. Gracias, señora ministra. Mire, en primer lugar, quiero confesar que veo muy positivo que finalmente el Partido Popular asuma el hecho de que el cambio climático es un hecho incontestable, porque hemos estado mucho tiempo donde desde las filas del Partido Popular se cuestionaba el cambio climático. Recuerdo las frases de Mariano Rajoy diciendo que no había cambio climático porque un científico suyo primo decía que no. Mirando el programa electoral del Partido Popular, el último dedica las ridículas 2 líneas a hablar de cambio climático. Las conclusiones de la Comisión Mixta Senado-Congreso de la legislatura pasada en relación al cambio climático, el Partido Popular fue el único partido que no votó favorablemente, o vemos como en los discursos del presidente del Gobierno nunca, absolutamente nunca, aparece la lucha contra el cambio climático, cuando todos los presidentes de Gobierno de la Unión Europea, Obama y el Papa, sitúan el cambio climático como uno de los 2 problemas importantes, en definitiva, del mundo. Por lo tanto, me alegro de que asuman que el cambio climático existe y discrepo de usted en el sentido de que la situación en España es buena, ¿no? Mire, la Asociación Europea de Medio Ambiente del 2014 dice suspende la gestión de Arias Cañete sobre las emisiones de gases invernaderos y dice literalmente que España es uno de los 6 países que no está ni en la senda del cumplimiento de los objetivos. Si vamos al mismo informe del 2015, dice España es el tercer país europeo que más aumenta sus emisiones de gases de efecto invernadero y hemos tenido que utilizar más de 800 millones de euros en comprar, en definitiva, emisiones. Sé que todo esto no es responsabilidad de su Gobierno, también es de gobiernos anteriores, pero también es su responsabilidad. Y quiero decirle aquí 3 cosas. Primera cuestión. En las conclusiones de la Comisión Mixta se sitúa una ley de cambio climático y una fiscalidad ambiental. Ni ley ni fiscalidad ambiental. En segundo lugar, ustedes han promocionado la política energética de hidrocarburos en contra de las energías renovables. Y, en tercer lugar, incluso el plan de adaptación que usted creó el año pasado es un plan de adaptación de solo 17 millones de euros. Por lo tanto, señora ministra, las políticas del Gobierno español no son políticas eficaces en estos momentos. Tenemos un gran problema y le pido que España esté a la vanguardia del acuerdo avanzado en la Unión Europea, pero que al mismo tiempo no solo sean palabras en España, sino que haya una política transversal en España que sitúe el cambio climático en el centro de las políticas industriales de transportes, de movilidad y energética. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Saura. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Señor Saura, mire, este Gobierno acude a la Cumbre de París con un balance positivo y una estrategia clara. Pero este Gobierno acudirá a la Cumbre de París en el mes de diciembre, porque tanto le preocupa que no sabe ni siquiera que no se celebra en el mes de octubre, sino en el de diciembre. Es algo sobradamente conocido por todo el que esté un poquito preocupado por cambio climático. Y le voy a decir más. Obras son amores y no buenas razones. Kioto 2008-2012, creo que usted conoce bien quién era responsable
de la política de cambio climático 2008, 9, 10 y 11, 12 ya, pues le voy a contar lo que nosotros nos encontramos. Nos presentamos en París habiendo cumplido el primer periodo de Kioto, pero eso parecía imposible en enero de 2012, cuando lo que teníamos encima de la mesa era una advertencia de la Comisión Europea diciendo España no cumple enero de 2012, cuando se había consumido prácticamente la totalidad del periodo y nos va a comprometer al conjunto de la Unión Europea, a pesar de haber gastado 770 millones de euros de los españoles en comprar papel de derechos de carbono. Un año después, la Comisión felicitaba públicamente al ministro Arias Cañete por su colaboración en la cumbre de Doha. Pero además, ahora sí que España de verdad tiene una política efectiva de lucha contra el cambio climático, con objetivos concretos, con medidas concretas, con inversiones en nuestro país. Proyectos Clima, 43 millones, más de 130 proyectos reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero en España. Los planes PIMA para reducir emisiones en vehículos comerciales, en tractores, en hoteles, en camiones, en autobuses, más de 79 millones de euros con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Registro de la huella de carbono. Un PIMA adapta, porque no solamente nos preocupamos de la mitigación, también de la adaptación. Es la primera vez que en España hay política de adaptación y presupuesto para implementar la política de adaptación. Estamos impulsando una estrategia de adaptación a la costa y, señoría, sí hay políticas fiscales, porque hay en marcha una tasa sobre las emisiones de los gases fluorados, que son los gases que tienen mayor potencial de emisión equivalente al CO2, y tenemos también planificación de medidas para reducir las emisiones de los sectores difusos, con una hoja de ruta para el año 2020 y trabajando en la que será necesaria para el año 2030 para cumplir. Acudiremos a la COP de París, acudiremos en diciembre, que es cuando se nos espera, acudiremos apoyando a la Comisión en la preparación de las negociaciones, trabajando con los países iberoamericanos, colaborando con Naciones Unidas, colaborando también con el Ministerio de Agricultura francés para presentar una estrategia, una iniciativa de mitigación en agricultura y bosques. Y pues nada más que decirle que si analiza el último inventario, verá que las proyecciones apuntan a un pleno cumplimiento de nuestro compromiso de reducción en 2020, que es el próximo horizonte, eso sí, sin necesidad de recurrir a la compra de derechos de emisión, sino con políticas aquí en España, cambiando nuestra economía, una economía baja en carbono y fomentando la creación de empleo medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta para la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.